Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de madrugada con Dios. Nos gozamos esta mañana en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy, iniciando una semana laboriosa, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones. Hoy es un día nuevo, hoy es una razón nueva para darle gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas esta mañana sobre cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a orar y vamos a poner este devocional en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Señor y Padre Celestial, te doy gracias y te damos gracias, Señor, unidos en el Espíritu. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tus proezas, por tus maravillas, por tus milagros. Gracias, Señor, por todo, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el entendimiento. Gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros, Señor. Bendícenos en esta mañana. Ayúdanos a caminar contigo, a dar lo mejor de nosotros a este mundo tan perverso y tan caído, Señor, pero que necesita de tu gracia y de tu amor, Señor. Ayúdanos como hijos de Dios a portarnos de acuerdo a tu santa voluntad, Señor, a tu gracia, y que podamos tener un día de éxito contigo. Gracias, Padre. Bendícenos esta mañana en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hemos estado hablando del ministerio pastoral. El ministerio pastoral es muy importante dentro de una iglesia porque es la figura pastoral la que muestra el liderazgo en una congregación. Fíjese que el Señor constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estos ministerios que Dios ha dado a la iglesia son ministerios para bendición de nosotros. Así que si nosotros nos congregamos en una iglesia donde hay un pastor constituido por el Espíritu Santo, vamos a tener la bendición de Dios. ¿Pero qué es un pastor? Bueno, un pastor es un siervo de Dios que Dios ha colocado para cuidar nuestra vida. Específicamente un pastor, el trabajo pastoral y lo que hace un pastor es cuidar el rebaño. Les da el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, les cuida de las acechanzas de las fieras, es decir, les da los lineamientos para que Satanás no confunda a la iglesia, y está pendiente dirigiendo la congregación, va adelante con una visión para llevar a su pueblo hacia esa victoria y hacia esa bendición. Esa es la labor de un pastor: cuida, vela por su rebaño, lo alimenta y le ayuda a cada creyente a ir creciendo en la voluntad del Señor. Creo que nosotros debemos tener cuidado cuando estamos dentro de una iglesia donde no haya un buen pastoreo. Y nosotros debemos estar muy dispuestos también para dejarnos pastorear por aquellas personas que Dios ha colocado, o aquellos ministros de Dios o líderes espirituales que Dios ha colocado para bendecir nuestras vidas. Cada persona en el mundo ha sido llamada para ser pastoreada. Por allá en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, dice que el Señor recorría las ciudades y aldeas predicando y enseñando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice que cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Es decir, hay muchas personas en el mundo que el Señor todavía le duele en su corazón al verlas que no tienen un pastoreo. Por eso el ministerio pastoral es muy importante dentro de la iglesia. Y por eso nosotros debemos estar muy dispuestos a dejarnos pastorear y llevar a través de los hombres de Dios que nos hablan la palabra del Señor. Aquí dice tres cositas puntuales en este versículo. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es decir, recordemos a aquellos hombres
que esos ministros de Dios que nos hablaron la palabra del Señor. Voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Fíjese que los pastores estamos es para enseñar la palabra de Dios. Hoy en día falta mucha palabra de Dios en los púlpitos. Por eso nosotros debemos buscar iglesias donde prediquen la palabra de Dios y no la palabra del hombre, porque es diferente. Una persona se puede parar en un púlpito y hablar la palabra de él, mas no la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la que transforma. Si nosotros predicamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios es la que va a transformar la vida de los oyentes, de las ovejas. Entonces es muy importante nosotros cuidar nuestros oídos de escuchar palabra del hombre y más bien abrir nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor, porque allí vamos a ser bendecidos por Dios. Entonces la Biblia dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Número 1, acuérdate de tus pastores, tenlos en presente, no los abandones, acuérdate de ellos porque ellos han sido colocados por Dios para bendecir tu vida. Y sigue diciendo este versículo, considerar, estoy leyendo Reina Valera, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Fíjese, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Aquí dice en la Nueva Traducción Viviente, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Es decir, todo pastor tiene errores, todo pastor tiene circunstancias que no, digamos, son perfectas, porque somos seres humanos, ¿sí? Yo soy pastor y yo tengo cosas que, son imperfectas en mi vida, pero aún así Dios me usa. Sin embargo, la Biblia está diciendo que ustedes deben pensar en todo lo bueno que haya resultado en la vida del pastor. Es decir, debemos nosotros ver lo bueno de nuestros pastores y no quedarnos con lo malo, porque el ser humano es muy dado a sacar lo malo del pastor. No, todo pastor creo que en gran porcentaje tiene muchas cosas buenas que nos han enseñado, que nos han transmitido. Y es allí donde la Biblia dice que nosotros debemos pensar en lo bueno de esos hombres de Dios y no pensar en lo malo, no pensar en las cosas imperfectas, ¿sí? Sino valorar y tener en cuenta que esos hombres de Dios nos dejaron enseñanzas y nos dejaron cosas muy buenas, ¿sí? Algunos pastores nos transmitieron confianza, nos transmitieron pasión por Dios, nos transmitieron fe, nos transmitieron ser personas de oración, personas de adoración, personas de búsqueda, y eso es muy lindo entenderlo. Y la tercera cosa que dice este versículo es considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. En la Nueva Traducción Viviente dice, y sigan el ejemplo de su fe. Fíjese, entonces los hombres de Dios hemos sido colocados para bendecir. Por eso cuídese de los lobos rapaces. Cuídese de aquellas personas que no están trayendo bendición a su vida. Hay mucho lobo rapaz que anda por allí tratando de engañar a las ovejas, tratando de llevar a las ovejas hacia cosas que no son de Dios. Y por eso nosotros como ovejas del Señor debemos ser sumisas y obedientes ante nuestros líderes espirituales para que seamos bendecidos por el Señor. Hay muchas maneras hoy de llevar una iglesia y por eso nosotros debemos tener, digamos, la certeza de que el lugar donde yo estoy, realmente estoy siendo bendecido y pastoreado por el Señor. En la ciudad de Santiago de Cali hay iglesias muy lindas y muy hermosas de grandes hombres de Dios que predican la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios, que llevan al pueblo hacia Dios y lo motivan para seguir en las cosas del Señor. Pero desafortunadamente también hay muchos hombres que, bueno, yo no voy a decir si son de Dios o no son de Dios, uno como que tiene la duda, pero que no están dando un resultado de su vida especial, un testimonio que uno pueda decir, bueno, este hombre es verdadero hombre de Dios. Entonces uno como que tiene la duda y uno como que más bien se queda callado y bueno, sigue buscando al Señor y sigue uno tratando de hacer la voluntad de Dios. Recuerde que debemos ser ovejas del prado del Señor, debemos dejarnos pastorear por el Señor y seguir a esos líderes espirituales que nos hablan
la palabra del Señor. Les amo, mis amados hermanos, les bendigo en esta mañana. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por cada uno de mis hermanos. Te pongo estas ovejitas, Señor, en tus manos. Te pido, Señor, que les bendigas a cada uno de ellos, que les des sabiduría, inteligencia, que ellos puedan crecer espiritualmente. Te los entrego, amado Señor, para que este devocional sea de bendición para ellos y para toda persona que lo va a escuchar. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, glorifícate en cada una de las familias de mis hermanos. Que tu gracia sea sobre ellos, que los milagros sean sobre ellos y que tu prosperidad y bendición sea sobre cada uno de ellos. Quedamos en tus manos en este día. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores. Suscríbete a este canal para que te sigan llegando las notificaciones. Para mí es muy importante que te suscribas y que le des clic a la campanita para que sigamos hacia adelante, mis hermanos. Compártelo a través de las redes sociales para que muchas personas reciban la bendición del Señor. Recuerda que puedes escribirnos al WhatsApp 314-600-1555 para sus peticiones de oración. Si deseas bendecirnos, hacer una contribución, enviarnos una ofrenda, una donación, también nos puedes escribir a ese WhatsApp. Les amo, mis amados hermanos, les bendigo. Nos estamos viendo y escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.